Segundo bloque de Plural, en esta oportunidad con Silvana Labat, nuestra columnista. ¿Cómo estás, Silvana? Bien, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Muy bien. Queremos Perfecto, conocer ya martes. números. Sí, ya martes, ya martes. Ya septiembre. Ay, por suerte, cuando nos demos cuenta vamos a estar armando el árbol de Navidad. Totalmente. Pero sí, reíste, pero posta. Pero falta poco. Pasa la vida. ¿Con qué viniste hoy? ¿Con qué números? Bueno, datos de pobreza. Dato de Pobreza en Misiones, ¿sí? bien. Básicamente lo que le quería contar es a todos es que Misiones tiene una metodología distinta al resto del país, ¿sí? Como siempre los misioneros, ¿viste? Siempre aparte. Dame la Nosotros, nota. república aparte, tipo corriente, ¿viste? Una metodología diferente para medir la pobreza. Exactamente. Recordemos que vos sos la titular del IPEC. Así es, sí. Así es. ¿Cómo surge esto? A ver, ¿por qué Misiones tiene metodología distinta? Porque ¿qué nos pasó en el año 2013? En el año 2013 nos quedamos sin datos de pobreza. INDEC descontinuó los datos, un día dijo, listo, no se publica más, vamos a revisar la metodología y nos quedamos todas las provincias mirando al techo, sin datos, imagínate. A ver, ¿cómo orientar la política pública si no tenés datos sobre algo tan sensible como la pobreza? Quedamos todos a ciegas, que es lo que pasa cuando uno no tiene información. Entonces, empezamos a pensar cómo podíamos hacer nosotros desde Misiones para construir nuestra propia estadística de la pobreza, ¿no? Que es sumamente sensible. Bueno, hasta que luego de un largo caminar y discutir, empezamos a trabajar con el doctor Darío Díaz, que es nuestro director de metodología y relevamiento estadístico, en una metodología que usan los países más avanzados. Entonces, bueno, Darío me planteaba, ¿lo podemos hacer? ¿Estás seguro? Le digo yo, ¿en Misiones? Sí, me dijo, por supuesto, ¿por qué no? Bueno, entonces empezamos a avanzar para despegarnos un poco de lo nacional. ¿Pero por qué? No es porque uno es caprichoso, aparte que somos misioneristas, claro, ¿viste? Sí. Que me puede, mi tierra colorada. ¿Por qué? Porque, a ver, discontinúan los datos, ¿no? Y nos quedamos en cero. Otra vez, como ya nos pasó. Y aparte, porque la metodología tradicional de medición, ¿sí? La que se viene llevando en la Argentina a cabo hace muchísimo tiempo, es según un método que se llama el ingreso. El método del ingreso es unidireccional. Mide una sola dimensión de la pobreza, que tiene que ver precisamente, como el nombre lo dice, con los ingresos que reciben las personas y los hogares que la integran, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese método deja mucha gente afuera del conteo de la pobreza. ¿Por qué? Porque al medir pobreza por ingreso, suponete, en un hogar tenemos distintos integrantes que reciben, por ejemplo, subsidio, que reciben planes, y la sumatoria de esos planes muchas veces le da un monto, ¿sí?, que les permite satisfacer lo que nosotros llamamos canasta alimentaria, por un lado, y que cuando vos satisfaces la canasta alimentaria, eso te dice que vos no sos indigente, ¿sí? Y por otro lado, tenés la canasta total, básica total o familiar total, ¿sí? Que eso tiene que ver con necesidades alimentarias y no alimentarias, que son el resto, las básicas, servicios, ¿sí?, donde tenemos vivienda y donde tenemos vestimenta, ¿sí? Todo lo que hace a la vida de las personas. Claro, lo ¿sí? cotidiano. Lo cotidiano, lo básico, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Cuando vos medís por el método del ingreso, pues sí, bueno, esta familia tipo 4 personas, tiene ingreso, suficiente que le permiten satisfacer la canasta familiar. Claro. Perfecto. Queda fuera de la pobreza, no es pobre. Pero ¿qué pasa? Pero vos no estás considerando otras dimensiones que hacen a un hogar pobre. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si la vivienda está ubicada, la vivienda donde habitan los hogares está ubicada en una villa de emergencia, en un asentamiento irregular, que, a ver, si no tiene baño, tiene letrina, si el baño está fuera del hogar, si el baño es compartido con otro hogar, si, por ejemplo, existen en el hogar niños, ¿sí?, que aportan con dinero al hogar, ya sea pidiendo o trabajando. Por ejemplo, tenés que considerar los materiales de la vivienda, con los que están construidos la vivienda, si tenés techo, si por ejemplo la vivienda tiene techo de cartón, si no tiene piso,
si hay hacinamiento en el hogar. Claro, Todas sí, esas sí, cuestiones sí, que hacen a lo que llamamos o conocemos como pobreza estructural. Entonces vos no podés dejar afuera a esa familia o a ese hogar. Porque Claro, decís, bueno, tiene los ingresos suficientes que le permite satisfacer necesidades Claro. básicas. ¿Y el resto? Entonces, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta de que era necesario medir pobreza estructural y que obviamente siempre el número de la metodología de la pobreza estructural te va a dar más alto que el de la pobreza por ingreso. Y aquí es el tema. ¿Conviene o no conviene políticamente? Y en realidad no importa si conviene o no conviene políticamente. Necesitas tener esos datos. El político, Claro. el gobernante, necesita saber cuántos pobres hay de verdad para que la política pública se oriente hacia ahí y le llegue la solución a ese hogar. Y no que quede afuera porque los ingresos que recibe a través de los planes sociales son suficientes como para cubrir necesidades básicas. ¿Y el resto? Esa es la cuestión. Es por eso que, bueno, nos pusimos en un desafío muy grande, porque también vos te enfrentás a la cuestión de, a ver, ¿voy a tener acceso a los datos? Y sí, tenemos el acceso a los datos. Teníamos el conocimiento científico y metodológico, el rigor para hacerlo, y lo hicimos. Y bueno, es así que desde el año 2016 tenemos datos de pobreza estructural, que son muy distintos a la pobreza medida por ingreso. Entiendo muy bien qué contempla uno y otro, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo o sea, es visita presencial? Exactamente. Mira, nosotros nos basamos en la información que relevamos de la encuesta permanente de hogares. La EPH es como que la vedette de toda la estadística, claro, ¿no es cierto? De los operativos estadísticos. ¿Por qué? Porque se hace los 365 días del año y recorremos los hogares de la provincia, ¿sí? Preguntando qué. Y todas estas cuestiones que tienen que ver con ingresos, con condiciones de vida, con si trabaja o no trabaja, todas esas cuestiones que nos interesan a nosotros para medir, por un lado, mercado de trabajo y por el otro lado, pobreza, indigencia y necesidades básicas insatisfechas. Entonces, bueno, todo eso nos ayuda a tener hoy el indicador que tenemos, que es el de pobreza multicausal o multidimensional. ¿Qué pasa? Esto es un índice superador. Y la concepción de esta pobreza está basada en lo que establece el Premio Nobel de Economía, que es Amartya Sen, donde él tiene la concepción de tiene otra mirada hacia la pobreza, que es desde el punto de vista del desarrollo, ¿sí? Y vos decías, bueno, ¿y qué es eso? Y que tiene que ver con la libertad, ¿sí?, que te da poder desarrollarte, claro, ¿sí? Y no tener, por ejemplo, asociando a la pobreza como un limitante, digamos, un limitante para desarrollar tus capacidades básicas. Claro. Esa es la concepción que da este Premio Nobel de Economía. Entonces, bueno, tenemos que ver todas esas cuestiones para que no nos quede nadie afuera de la medición de la pobreza. Y es muy importante, fíjate, por ejemplo, una aproximación a la medición de pobreza estructural en Argentina tiene Córdoba, ¿sí? Aproximación, no es pobreza estructural en sí. Claro. Nosotros somos los únicos en la Argentina y el INDEC va hacia ese camino de medir la pobreza estructural, porque es necesario. De lo contrario, te queda mucha gente que debería ser considerada, o muchos hogares que deberían ser considerados pobres fuera del conteo. Claro, sí, no, ese no es pobre. Reúne los ingresos suficientes, claro, que le permite satisfacer las necesidades básicas, no es pobre. Y no considerás que vive en una villa de emergencia. Claro. Silvana, ¿cada cuánto hacen estos relevamientos? Los 365 días del año. ¿Y cómo sacan el índice, los números, cada cuánto son? Bueno, mira, la diferencia con INDEC, por ejemplo, INDEC mide pobreza por semestre, cada 6 meses. Sí. Nosotros medimos por trimestre, ¿sí? Entonces, es como que te da mayor, a ver, más cercanía respecto al periodo, claro, ¿sí? Sí. Y es bueno, más inmediata es más inmediata, los números, exactamente. Claro. No es lo mismo esperar 3 meses que 6 meses para tener el dato, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo siempre digo que Misiones es muy particular porque acá los hogares te abren la puerta a la casa y te dejan entrar al encuestador. El encuestador no tiene problemas como en otros lados, en Buenos Aires, por ejemplo, anda a entrar a una casa a Buenos Aires. Sí. No, acá sin problema. Te reciben, te atienden y te responden. Nosotros tenemos las tasas más bajas de no respuesta del país. O sea, acá la gente te responde la encuesta. ¿Dónde preguntan? Bueno, tenemos, INDEC nos establece las muestras, ¿sí? Que son los lugares, digamos, donde tenemos que ir a preguntar. Y tenés
tenés distintos tipos de lugares, ¿no es cierto? Tenés villas de emergencia, Claro. como te decía, tenés el centro, tenés lugares donde está la clase media, donde se mezclan, o sea, y eso va rotando. Entonces te permite, cada tanto, te permite ir teniendo un panorama muy amplio de lo que significa la pobreza en la provincia. Quiero ver si se puede hacer una comparación. ¿Cuáles eran los números a marzo o a junio en Misiones? ¿Y cómo incidió esta pandemia? ¿Hizo crecer? ¿Tienen mucho más registros? ¿No se percibe un aumento más notorio, digamos? No, en realidad la medición, la última que tenemos es la del primer trimestre del 2020, ¿sí? Y siempre la comparación la hacemos con el trimestre anterior, Claro. que es cuarto trimestre de 2019. Si hacemos esa comparación, vemos que, por ejemplo, la pobreza ha disminuido, ¿sí? En lo que es cuarto trimestre de 2019 respecto a primer trimestre de este del año. convengamos que la pandemia empezó A partir de marzo. a partir A de fines marzo, sí, Sí, fines sí. de marzo, mitad de marzo, Sí, ¿sí? sí, sí. Todavía no teníamos el efecto de la pandemia ahí. Pero, sin embargo, nosotros veníamos con números muy positivos y fíjate que logramos disminuir entre lo que fue 2019, cierre de 2019 y comienzo del 2020 la pobreza. Realmente, pero vos te preguntarás, pero a ver, ¿por qué? Y tiene que ver con, no olvidemos, último trimestre del año 2019, Macri quería la reelección. Claro. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Macri? Mejoró todas las situaciones. Para que lo voten. Claro. Agarró y aumentó el salario, aumentó los planes sociales, bajó el IVA, bajó ganancia. Entonces, claro, obviamente, eso... Los ingresos suben. Claro. Entonces, cuando vos comparás, por ejemplo, el ingreso promedio familiar de la familia tipo, la familia de clase media, ¿no? Con los ingresos de los estratos más bajos o de las familias más humildes, esa brecha se fue achicando. Y eso hizo que, bueno, que hoy, por ejemplo, la distribución, que al primer trimestre del 2020, la distribución del ingreso haya sido más equitativa. Por eso la brecha se achicó. Y es por eso que la pobreza disminuyó, ¿sí? Porque realmente, con estos aumentos que se dio a finales del último trimestre del 2019, comparado con lo que es el primer trimestre, ¿qué pasó? Los ingresos, ¿sí?, de los hogares aumentaron más que lo que aumentó la canasta, Claro. que la inflación. ¿Sí? Estamos hablando primer trimestre de 2020. Sí. Bueno, entonces, ¿eso qué hace? Parece otra época Otra ya época. lejana, pero Sí, es este año. pero fíjate que veníamos como que está bien, en una realidad, ponele ficticia, pero bueno, pero la brecha se achicó. Esa es la cuestión. Más allá de que ahora con la pandemia, el apoyo del gobierno de la provincia muy fuerte hacia los estratos más humildes hace que la pobreza no se dispare, que la indigencia no se dispare, porque el Estado está conteniendo. Claro. Esa es la cuestión, ¿sí? Entonces, bueno, eso es fundamental saber y entender esa cuestión, que no solo se mide por los ingresos, sino que por los otros factores. Claro. Como no estamos con poco tiempo, habías traído unas placas Sí. que queríamos ver y que nos explique un poquito qué información tenés ahí. Bueno, lo que les traje es cuánto, fíjate, la canasta, lo que hablábamos hoy. Sí. Una familia tipo, ¿sí?, en el primer trimestre del año 2020, para no ser indigente, ¿sí?, o sea, para satisfacer necesidades alimentarias, debía tener ingresos Por 18.000 pesos. Exactamente, que iguales no superen los 18.000 o 17.814 pesos. Y para no ser pobre, ¿sí?, satisfacer necesidades alimentarias y no alimentarias básicas. Sí. Vivienda, vestimenta, o sea, servicio, debía tener ingresos, esos son ingresos promedios del trimestre, Claro. ¿sí? En Misiones. En Misiones, Sí. que iguales no superen los 45.677 pesos. Eso es familia tipo 4 personas, Sí. 2 adultos y 2 menores, ¿sí? Ese es el umbral, lo que decimos el umbral, que es lo que INDEC mide para considerar a una familia o pobre o indigente. Si Claro. vos no superás o no igualás eso, vos sos pobre o indigente, Claro. básicamente. Pero bueno, nuestra realidad es completamente distinta a lo que es el resto de las provincias, ¿no? Y dentro de la región tenemos los mejores indicadores en todo sentido,
tanto hablando de mercado laboral como de pobreza, es como que a través de las políticas públicas se logra contener a los estratos que más sufren, ¿no? Que son los más vulnerables, claro. Y bueno, y eso hace que tengamos estos números. Ahora hay que analizar, cuando tengamos datos muy pronto, seguramente lo que fue segundo trimestre del año 2020, para ver cómo estuvo, cómo nos fue, pero de todas maneras la contención es fuerte, ¿sí? Por parte del gobierno provincial, entonces es como que amortigua, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones. Bueno, los números no mienten, ahí está a las claras lo que te venía contando. Dos situaciones te pregunto. Una, el porcentaje de pobreza que tiene Misiones, y el otro, si podés hacer una estimación en este contexto. Bueno, en realidad no es muy prudente estimar en pobreza. Claro. Me escucha mi técnico y me va a retar, así que tengo que decir lo que te estoy diciendo, no puedo estimar pobreza, pero los datos, los últimos datos son pobreza en hogares, porque la unidad de medidas son los hogares, de 32,1%, y indigencia un 13,8%. ¿Qué significa eso? ¿Se suman esos datos? No se suman. Por un lado tenés la indigencia, ¿sí? Que son aquellos hogares que no satisfacen necesidades alimentarias. Claro. ¿Sí? Eso implican 16.172 hogares, ¿sí? Por un lado. Y después tenés pobreza. Ese 32,1 implica 37.580 hogares pobres, que no satisfacen necesidades básicas, ¿sí? Que no son solo alimentarias, sino que son el otro tipo de necesidades. Pero bueno, te digo que es lo que vamos logrando, fíjate, que comparando el cierre del 2019 con el comienzo del 2020, bajamos la pobreza 3,8 puntos porcentuales y la indigencia 2,6 puntos porcentuales. Ahora vamos a ver cómo se comporta el fenómeno con el tiempo de pandemia. Vas a tener los 3 primeros meses hasta junio nada más. Exactamente, sí, porque así vamos, ¿viste? Porque hasta que hacemos relevamiento y hacemos el procesamiento pasa un tiempo y hacemos las consistencias, obviamente, porque uno no solo releva el hogar, sino que también tiene que consistir toda la información, ¿no? Porque a veces la gente te miente, a veces. Sí. No siempre, el misionero no lo hace. El misionero quedamos sin tiempo. Silvana, la última preguntita. Sí. ¿Hay censo este año? No hay censo este año y el año que viene quizás tampoco. Quizás tampoco. Así es. ¿Por este contexto de pandemia? No solo por el contexto de pandemia. O sea, es como que las condiciones no están dadas. El trabajo, por ejemplo, Misiones ya terminó lo que es todo tarea presencial. Misiones ya terminó. Está lista para salir a hacer el operativo censal. Pero bueno, las decisiones las toma Nación. Inclusive, fíjate que somos tan federales que las provincias no podemos hablar del tema del censo. Así que, bueno, tiro esa porque sí, porque la verdad que es molesto, es una situación que a mí me genera molestia no poder salir a hablar del censo, que no sale, claro. Que todo, como siempre decimos, todo termina siempre decidiéndose en Buenos Aires. Entonces, bueno, no somos nada federales. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Lastimosamente vamos a hablar de estos temas más adelante. Hacemos una pequeña pausa, te agradecemos los datos y nos volvemos a encontrar dentro de 3 semanas. Un mes, así es. Enseguida volvemos.